Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Sogú. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y, como siempre, conmigo se encuentra la doctora María José Méndez Vidal, oncólogo médico del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, Maríajo. Buenas tardes. Bueno, acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotras una experta oncóloga y mejor amiga en el tratamiento de los tumores genitourinarios, que es la doctora Cristina Caballero, del Hospital General Universitario de Valencia. Cristina, bienvenida a este podcast. Hola chicas, buenas tardes. Muchas gracias a ambas por contar conmigo para estas ideas tan interesantes e innovadoras que molan mucho, y enhorabuena por la iniciativa, que yo creo que es muy guay, sobre todo en los tiempos que corren. Hoy hablaremos de los trabajos más importantes de cáncer de próstata presentados en la edición anual del Congreso Europeo de Oncología Médica, que este año, como sabéis, también se ha realizado de forma virtual debido a la pandemia por COVID-19, desde los días 19 al 21 de septiembre. Cristina, ¿qué destacarías del Congreso? Bueno, pues sin duda es verdad que en próstata ha habido muchas cosas, a diferencia de otros años, pero yo creo que sin duda los trabajos más importantes han sido las dos comunicaciones presentadas en la sesión presidencial. La primera de ellas que voy a comentar es el trabajo presentado por Johan de Bono, que fueron los datos del ensayo clínico Ipatential 150, que se trata de un ensayo fase 3 que compara el tratamiento de primera línea con ipatasertib más abiraterona frente a abiraterona solo en aquellos pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico que presentaban pérdida de PTEN. Todos sabemos que aproximadamente entre el 40 y el 50% de los pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración presentan alteraciones de la vía de AKT-PTEN. Además, sabemos que los tumores que presentan la pérdida de PTEN son tumores de peor pronóstico y que el bloqueo del receptor de andrógenos puede hiperactivar la vía PI3K-AKT, aumentando y permitiendo la supervivencia de las células tumorales en cáncer de próstata. Ipatasertib es una molécula oral capaz de inhibir las 3 isoformas de la enzima AKT, y de los ensayos clínicos fase 2 obtuvimos datos muy interesantes que nos decían que la doble combinación frente al receptor de andrógenos y frente a esta vía era más activa que tratar a los pacientes solo con un fármaco antirreceptor de andrógenos. Por ello se pone en marcha este estudio fase 3, que lo que busca es evaluar la eficacia y la seguridad de la combinación ipatasertib más abiraterona frente a abiraterona solo como primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, asintomáticos o mínimamente sintomáticos. El objetivo primario del estudio fue doble. Por un lado, valorar la supervivencia libre de progresión radiológica en toda la población con intención de tratar, y por otro lado, evaluar la supervivencia libre de progresión radiológica en aquellos pacientes que presentaban pérdida de PTEN por inmunohistoquimia. Los objetivos secundarios: supervivencia global, tasa de respuesta, tasa de progresión por PSA, progresión hasta la quimioterapia, y resaltar, porque me parece quizá uno de los objetivos secundarios más importantes, evaluar la supervivencia libre de progresión radiológica en pacientes que tenían pérdida de PTEN, pero no por inmunohistoquimia, sino por NGS. Es un estudio importante donde se incluyeron 1.101 pacientes, 521 de los cuales presentaban pérdida de PTEN por inmunohistoquimia, y fue un estudio positivo en su objetivo primario, demostrándose un aumento de la supervivencia libre de progresión radiológica para el grupo de pacientes que presentaban pérdida de PTEN, 18,5 frente a 16,5 meses, con una hazard ratio de 0,77 y una p-valor de 0,033. No obstante, no fue un objetivo positivo en aquellos pacientes de toda la población con intención de tratar. Es decir, la supervivencia libre de progresión radiológica en el total de la población incluida en el estudio fue similar para ambos brazos, 19,2 frente a 16,6 meses, pero no se alcanzó la significación estadística que se pedía como objetivo del estudio. En cuanto a los objetivos secundarios, sí que fue superior la tasa de respuesta para la combinación, 61 frente a 39% en aquellos pacientes que presentaban pérdida de PTEN, así como a la población total incluida en el estudio, 61 frente al 44%. En tasa de respuesta por PSA, 84 frente al 72% en aquellos pacientes que tenían pérdida de PTEN,
con una p-valor de 0.0012 y 81 frente a 76 en el total de la población con intención de tratar, con una p-valor de 0.018, y también en tiempo de progresión por PSA en los dos subgrupos de pacientes. Por otra parte, no hubo diferencias en el tiempo hasta el empeoramiento del dolor ni hasta el inicio de la quimioterapia. Y lo que es más importante, el objetivo de supervivencia global, aunque es un objetivo secundario, en el momento en que se presentaron los datos fue un resultado negativo, no hubo diferencias en supervivencia global entre ambos grupos, aunque es verdad que existía muy poquita madurez de los datos porque llevábamos muy poquito tiempo de seguimiento del estudio. Sí que es importante, y yo creo que quizá lo más importante de todo el estudio, resaltar que cuando se realizó el análisis de los pacientes que habían presentado pérdida de PTEM por NGS y no por inmunohistoquímica, los datos fueron mucho más contundentes. De manera que hubo una diferencia en supervivencia libre de progresión radiológica de 19,1 frente a 14,2 meses, con una hazard ratio de 0,55 y un valor de P igual a 0.002, que son datos ya con mucho más peso, ¿no? Resaltar también importante la toxicidad de la combinación, que fue un 70% una toxicidad grado 3-4, y se requirió casi un 40% de reducción de dosis en los pacientes que tenían la combinación. Por tanto, podemos decir, como conclusiones más importantes del estudio, que sí que parece que la combinación es más eficaz que utilizar los antiandrógenos de nueva generación, las hormonas de nueva generación, en pacientes que presentan pérdida de PTEN, porque los datos son muy positivos en supervivencia libre de progresión radiológica, pero que yo creo que lo que habría que tener claro es con qué método vamos a analizar esta pérdida de PTEN, ya que los datos son mucho más contundentes con NGS que con inmunohistoquímica, y yo creo que esto es algo que a la hora de poner en marcha estas combinaciones pues que tenemos que tener claro. Una de las cosas que dijo el discursor es que era importante definir exactamente qué subgrupo se iba a beneficiar de la combinación de abiraterona con ipatasertib. Y, por ejemplo, un subgrupo que llama la atención en el análisis por subgrupos es que, por ejemplo, los pacientes que recibieron taxano previo en el contexto de hormonosensible se beneficiaban mucho menos que aquellos pacientes que no habían recibido quimioterapia previa, lo cual es importante, ¿no? Porque actualmente la indicación de quimioterapia en hormonosensible de alto volumen es docetaxel por 6 ciclos. Entonces, esto cambiaría un poco los resultados del estudio, ¿no? Yo creo que es un dato también a tener en cuenta y que es un dato muy importante. Lo que yo pienso es que hay que valorar muchos más factores que los que de inicio se han tenido en cuenta cuando se desarrolló el estudio, ¿no? Es verdad que ahora vamos a tener muchos más pacientes que han recibido taxanos en la fase de hormonosensibilidad. Probablemente en este grupo de pacientes, cuando hagamos la determinación de pérdida de PTEN, es que a lo mejor no observamos una tasa tan elevada de pérdida de PTEN como observamos en el resto, o observamos otro tipo de mutaciones asociadas al tratamiento con taxanos que pueden estar interfiriendo en la respuesta a la combinación. Yo creo que son factores que vamos a tener que tener en cuenta, porque los datos del estudio son buenos, pero tampoco son, yo creo, tan buenos como todos nos esperábamos. Basado en lo que habéis comentado acerca del biomarcador, ¿crees que se debería haber hecho un objetivo principal del estudio seleccionando solo pacientes mutados para PTEN? Una selección por biomarcador previa y con una técnica distinta, como has comentado, con NGS frente a inmunohistoquímica, ¿hubiera cambiado un poco? ¿Hubiera mostrado un mayor beneficio en esa población? Probablemente sí. Yo creo que el objetivo secundario, yo creo que una de las cosas más importantes o más fuertes del estudio, ¿no?, es que realmente quizá la técnica utilizada no haya sido la mejor, ¿no? Yo creo que utilizar la NGS en el momento en que estamos, pues nos va a seleccionar un poquito más qué población se puede beneficiar un poquito más. Pero bueno, esto es lo que tenemos. También es llamativa la toxicidad, ¿no? No sé si se comunicaron datos de calidad de vida, pero la toxicidad con ipatasertib es importante, ¿no? Y bueno, si valoramos el beneficio de una supervivencia libre de progresión radiológica de 2 meses, con la toxicidad que presenta el fármaco, es complicada la balanza riesgo-beneficio, ¿no? Yo creo que la toxicidad es brutal y además
en cierta manera ha tenido que impactar en los datos porque ha habido un 40% de reducción de dosis. Que creo que son muchos, son prácticamente la mitad de los pacientes. Pero lo que sí es verdad es que cuando aparecía, por ejemplo, diarrea, que era uno de los efectos secundarios que obligaba a reducción de dosis, lo cierto es que al reducir dosis se manejaba bastante bien. Lo que habrá que ver, como bien decís, es los resultados de calidad de vida a largo plazo, ¿no? Lo que ocurre en resultado y calidad de vida una vez que se ha reducido dosis, a ver si se mantienen también esos datos, ¿no? A ver, yo creo que van a ser importantes. Los datos de calidad de vida van a ser fundamentales y yo creo que van a ser decisivos los datos de supervivencia. Que aunque sean el objetivo secundario, es verdad que si toda la toxicidad y no impacta en supervivencia, pues que probablemente tengamos que mejorar el diseño antes de sacar conclusiones tan contundentes, porque es verdad que una toxicidad muy importante para conseguir 2 meses de supervivencia libre de progresión radiológica es un poco así, dudoso. Insuficiente para ti. Yo creo que sí. De todas formas, el discursor se basó mucho en esto. Se basó mucho en que los datos de supervivencia todavía son inmaduros y se basó mucho en la selección de pacientes, en que creía que por inmunohistoquímica la selección no era la adecuada. El segundo gran estudio presentado también en sesión presidencial, presentado por el doctor Joaquín Mateo, son los datos del análisis final de supervivencia del ensayo clínico PROFOUND. Conociendo que el 20-30% de los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico presentan alteraciones en los genes de reparación del DNA, se pone en marcha el estudio PROFOUND que, mediante Foundation One, utiliza un panel de 15 genes implicados en la reparación del DNA. Es un ensayo fase 3 en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico que han progresado a una primera línea de tratamiento con abiraterona o enzalutamida y presentan alguna alteración en los genes de reparación estudiados por NGS. El ensayo clínico presenta 2 cohortes, la cohorte A, que son pacientes que presentan mutaciones en BRCA1, BRCA2 o ATM, y, en segundo lugar, la cohorte B, que son los pacientes que presentan cualquier otra mutación en genes de reparación del DNA que no sean BRCA ni ATM. Los pacientes se randomizaron a recibir tratamiento con olaparib versus tratamiento considerado control, que era recibir abiraterona o enzalutamida, el que no hubiesen recibido previamente. En esta sesión presidencial se presentan los datos de supervivencia global, que eran unos datos que estábamos pendientes de tener. Y es importante resaltar que el 66% de los pacientes del brazo control pudieron hacer crossover al brazo experimental. Y esto es algo que hay que resaltar porque esto puede alterar los datos que tenemos finales. Los resultados del estudio fueron, en la cohorte A, un beneficio en supervivencia global para el brazo de olaparib, 19,1 frente a 14,7 meses, con una hazard ratio de 0,69, una p-valor de 0,017. Cuando se ajustaron los datos al crossover, son todavía mejores, con una hazard ratio de 0,42. En la cohorte B nos encontramos con una diferencia no significativa en supervivencia, 14,1 frente a 11,5 meses, con una hazard ratio de 0,96, que ajustada al crossover fue una hazard ratio de 0,83, pero con un valor, con un p-valor no significativo. Cuando se analizó la supervivencia global en la población total que se incluyó en el estudio, los datos de supervivencia tampoco son significativos, 17,3 frente a 14 meses. Y, bueno, la toxicidad que se recoge en el estudio es la toxicidad que todos conocemos por olaparib, no fue más frecuente que la que se ha visto en otros tumores. Sobre todo fue anemia y alguna alteración gastrointestinal. Y se produjo una discontinuación del tratamiento en un 20% de los pacientes y una reducción de dosis en un 52%, pero fue una toxicidad totalmente manejable. Las conclusiones del estudio fue que olaparib beneficia de forma significativa la supervivencia global a los pacientes que presentan mutaciones en BRCA1, BRCA2 y más dudoso en ATM en el análisis por subgrupos. Y lo que está muy claro es que olaparib no parece beneficiar ni al total de la población con cáncer de próstata resistente a la castración que tengan cualquier otra mutación en los genes de la reparación homóloga, sino solamente en el subgrupo de pacientes que presentan alteraciones fundamentalmente en BRCA.
Cristina, ¿tú qué opinas? El discursor tras la presentación de los resultados del Profound de supervivencia global comentó y hizo bastante incidencia en que, desde su punto de vista, el comparador utilizado en el estudio no debería ser el que se utilice en estudios futuros, puesto que ya existen terapias activas como son los taxanos que han demostrado un mayor beneficio. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Pues yo, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he pensado que este estudio le fallaba en el diseño el brazo comparador. Sobre todo porque nosotros, por ejemplo, porque ya se ha demostrado que cuando has utilizado una de las hormonas de nueva generación, el beneficio de utilizar otra posteriormente de forma secuenciada pues no es demasiado, por no decir ninguno. Y sobre todo porque ahora mismo disponemos de otros fármacos que sí que han demostrado actividad para estos pacientes, ¿no? Entonces yo en eso sí que estoy de acuerdo totalmente con él. Me llama la atención esto y sobre todo me llama la atención lo del crossover, ¿no? Que yo creo que siempre que tenemos un súper gran estudio positivo, todos los discursores acaban diciendo que deberíamos de tener un poco más cuidado y no permitir el crossover porque los datos de los estudios pues siempre acaban un poco alterados. Es verdad que aquí realmente no altera los datos de supervivencia, pero bueno, podrían haberse visto muy afectados por haber permitido un 66% de crossover. Sí, pero no hacer crossover es muy complejo, ¿no? Éticamente, porque si tienes la rama experimental que es muy positiva, no, ¿cómo me vas a negar? Pero yo creo que estaba preespecificado el crossover. No fue después del análisis de que era activo, sino que estaba permitido, igual que en el ensayo, en el Tritón 3, con Rucaparib también se permite el crossover a la progresión. Sí que es cierto que, claro, al estar utilizando un brazo comparador tan inferior, es lo que dice Begoña, te da un poco de cosa no permitir el crossover sabiendo que lo que tú le estás ofreciendo al paciente realmente es bastante pobre. Otra cosa sería cuando le estás ofreciendo a lo mejor una terapia más activa, en la que yo creo que tampoco se debería permitir el crossover porque si no nunca vamos a saber a qué se debe el resultado del estudio global. Intentaron hacer un poco un análisis de sensibilidad intentando minimizar esos resultados del crossover, pero yo creo que, claro, esos son análisis estadísticos que te queda la duda de si de verdad ha podido evitarlo o no. A ver, yo creo que en este caso, que es una terapia dirigida donde además ya tenemos muchos datos en otros tumores de que los pacientes con las mutaciones realmente se benefician de estos fármacos, pues probablemente el diseño fue así un poco con una base ética, ¿no? A lo mejor en otros fármacos, pues el crossover lo podríamos evitar más, ¿no? Pero yo creo que aquí, que ya venimos de otras cosas que ya se conocen, pues era complicado, ¿no? Pero es verdad que tendemos mucho a hacer crossover preespecificados en los estudios y que muchos estudios no podemos sacar conclusiones solamente por ese dato, ¿sabes? Por haberlo permitido. Pero bueno, yo creo que en este caso podría estar algo justificado, ¿no? Pero lo que está claro es que el brazo comparador pues es un brazo que se queda un poco pobre en el momento actual. Al menos en el ensayo del Rucaparib sí te permite elegir, el investigador puede elegir el brazo en el que se va a aleatorizar el paciente y el paciente va a recibir inhibidor de PAR o taxano si elige esa terapia o hormona. Entonces habrá que ver un poco qué ocurre en ese estudio que tiene 3 brazos, ¿no? Yo creo que el diseño es un poquito más potente, pero esto con los inhibidores de PARP yo creo que ha pasado en muchos tumores, ¿no? El primero que hace los estudios siempre tiene más problemas a la hora de la selección de mutaciones, a la hora del brazo control, pues porque es el primero, ¿no? Y esto, pues bueno, siempre pasa. A mí me llama la atención, realmente me llama la atención. Y me parece muy chulo en el diseño el haber hecho 2 cohortes de pacientes, porque siempre tenemos la duda de si realmente todas las alteraciones de la recombinación homóloga influyen igual en la respuesta a los inhibidores de PARP, ¿no? Y con este estudio, pues parece que por lo menos en la próstata no es así. Y con respecto a esto, ¿tú crees que es suficiente el análisis por subgrupos para descartar ATM en los siguientes ensayos futuros que haya con inhibidores de PARP? Porque si coges la cohorte global, toda la cohorte se beneficia y es el análisis por subgrupos el que parece que ATM, los pacientes con mutaciones de ATM se benefician menos. ¿Pero es suficiente esto para descartarlo? Yo creo que no. Quiero decirte, yo creo que el estudio está diseñado de forma muy bien diseñado para descartar el resto de alteraciones. Pero que ATM está incluida en el brazo A o la cohorte A se benefician mucho y solo por el análisis por subgrupos
decidir que este subgrupo no se beneficia, yo no lo tengo nada claro, porque puede ser simplemente por el número de pacientes que tenían esta mutación. Sí, totalmente. Del resto de estudios presentados, como comunicaciones orales, pues voy a destacar únicamente 3 estudios. El primero de ellos, pues destacar, bueno, que se presentaron los datos de la supervivencia global dentro del estudio Stampede, simplemente datos de clasificar a los pacientes en bajo y alto riesgo según criterios Latitude. Y nuevamente lo que se vio en este estudio es que los pacientes que reciben tratamiento con abiraterona se benefician en supervivencia global independientemente de ser del grupo de alto o bajo riesgo o alto o bajo volumen según los criterios Latitude. Sí que me gustaría destacar un poquito más porque me parece muy interesante la molécula. Un estudio que es un estudio fase 1 con una molécula que es el AMG 160, que se trata de una molécula de diseño innovador, es una molécula inmunodirigida que se une de forma biespecífica, por un lado al linfocito T mediante CD3 y por otro lado a la célula tumoral de cáncer de próstata mediante PSMA, de manera que favorece la eliminación de las células tumorales por los linfocitos T. Esto es un estudio que se realiza en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración que han recibido tratamiento al menos con 2 taxanos y una hormona de nueva generación, y lo que se presentan son los datos de eficacia en cuanto a reducción por PSA, teniendo unos datos muy importantes, ya que se consigue una reducción de PSA del 68,86% de los pacientes, con una reducción de más del 50% del PSA en hasta el 34% de los pacientes. Incluso se describen algunas respuestas parciales por criterios RECIST. Destacar la toxicidad de la molécula, ya que se produce un síndrome de liberación de citoquinas grado 2 en el 60% de los pacientes incluidos y grado 3 en el 25% de los pacientes incluidos, sobre todo en el primer ciclo y fundamentalmente en cuanto a hipotensión e hipertransaminasemia, y que, como ya he dicho, aparecen fundamentalmente en el primer ciclo. Me parece una molécula interesante sobre todo por su diseño, ¿no? Porque en próstata estamos faltos de resultados buenos con fármacos de inmunoterapia, y yo creo que más que probar una y otra vez combinaciones de los anti-PD1, anti-PDL1 y anti-CTLA4, que ya hemos visto que realmente no dan resultados, pues bueno, tener una molécula con un desarrollo diferente me ha parecido como algo innovador y por eso lo quería resaltar. Y finalmente ya, y solo como curiosidad, resalto el estudio egipcio, el MANSMED, que se presentó como una comunicación oral corta, y son los datos preliminares de un estudio fase 3, donde pacientes con cáncer de próstata, bien localmente avanzado, pues bien T3, T4 con ganglios positivos, o pacientes metastásicos en fase de hormonosensibilidad de alto riesgo, se randomizaban a recibir tratamiento habitual, que podría ser TDA más taxotere más menos radioterapia del tumor principal, frente a el mismo tratamiento más metformina. Y lo que querían valorar era qué ocurría al añadir metformina, si tenía algún tipo de efecto antitumoral. Se incluyeron 124 pacientes. El objetivo del estudio es el tiempo hasta que el tumor se hace resistente a la castración, y realmente pues es un estudio que, aunque son poquitos pacientes y no deja de ser un estudio curioso, pues es un estudio que fue positivo, demostrándose un beneficio en el tiempo que se tardó hasta la resistencia a la castración de 29 frente a 20 meses, con una p-valor de 0.01 para el grupo que llevó metformina, y cuando se analizó el estudio o el análisis por subgrupos se vio que este beneficio se daba igual tanto en pacientes con enfermedad avanzada con alto riesgo, con enfermedad avanzada, o pacientes sensibles a hormona con alto riesgo. Bueno, me parece un estudio curioso que a lo mejor a mí nunca se me hubiese ocurrido, pero bueno, ahí está, ¿no? Y yo creo que es algo, pues bueno, para tener en cuenta y para analizar con detenimiento, porque esto no deja de ser un estudio pequeñito. Y yo, bueno, lo único que me gustaría concluir un poco de todos los datos que tenemos en cáncer de próstata es que creo que deberíamos empezar a plantearnos, y ya sé que es complicado, incluir la NGS en las carteras de servicios para el estudio de los pacientes, sobre todo para el estudio de los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, que incluyeran paneles de la recombinación homóloga, pérdida de PTEL
entre otros, porque con eso pues quizá podríamos mejorar un poquito más el arsenal terapéutico para todos nuestros pacientes en este sentido, ¿no? Muchas gracias, Cris, por tu resumen. Nos despedimos hasta el siguiente podcast del Congreso ESMO, con las novedades de cáncer urotelial.